La tríada oscura, el espejo de la maldad cotidiana. La psicología se ha adentrado en los rincones más sombríos de la naturaleza humana para intentar comprender qué impulsa ciertos comportamientos. Uno de los constructos más estudiados y, a la vez, más perturbadores, es la tríada oscura. Este término no se refiere a un único trastorno, sino a la conjunción de tres rasgos de la personalidad interconectados: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Estos tres jinetes del apocalipsis psicológico no son necesariamente sinónimos de asesinos en serie, sino que a menudo se manifiestan en la vida cotidiana, en el lugar de trabajo, en las relaciones personales y en la política, camuflados bajo una capa de normalidad y encanto. El narcisismo, en su vertiente patológica, se caracteriza por un sentido grandioso de la propia importancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía evidente. El narcisista se ve a sí mismo como superior, especial y merecedor de un trato preferencial. Su mundo gira en torno a su propio ego, y las personas a su alrededor son vistas como meras extensiones o herramientas para satisfacer sus necesidades. La fragilidad de su autoestima, sin embargo, es un secreto bien guardado que se esconde detrás de una fachada de arrogancia. El maquiavelismo es un rasgo que se define por la manipulación, el cinismo y una visión utilitaria de las relaciones humanas. El individuo maquiavélico no tiene reparos en mentir, engañar o explotar a los demás para lograr sus objetivos. Para él, el fin justifica los medios. Las personas no son más que peones en un tablero de ajedrez, y su valor se mide por su utilidad en la consecución de sus metas. No hay un gran drama emocional, es una frialdad calculada, una estrategia racional y desprovista de emoción. Finalmente, la psicopatía es el rasgo más escalofriante de la tríada. Se distingue por la falta total de empatía, la impulsividad, el encanto superficial y la ausencia de remordimiento o culpa. Un psicópata puede ser un depredador social que usa su carisma para atraer a sus víctimas, pero una vez que la máscara cae, revela una incapacidad total para conectar con el sufrimiento ajeno. A diferencia del maquiavélico, que puede ser más estratégico y paciente, el psicópata es a menudo impulsivo y busca la gratificación inmediata, sin preocuparse por las consecuencias. Lo que hace que la tríada oscura sea tan peligrosa es que estos rasgos a menudo coexisten y se refuerzan mutuamente. Un narcisista maquiavélico usará su encanto para manipular a los demás, mientras que un psicópata narcisista no solo explotará a la gente, sino que lo hará sin un ápice de culpa. La combinación de estos rasgos crea un individuo que es a la vez encantador y peligroso, carismático y sin escrúpulos. Ejemplos históricos abundan. Personajes como el emperador romano Calígula son a menudo citados como arquetipos de la psicopatía y el narcisismo. Su megalomanía, su crueldad y su completa falta de consideración por la vida humana se alinean perfectamente con los rasgos de la tríada. En el ámbito más contemporáneo, algunos líderes políticos y corporativos han exhibido rasgos de la tríada oscura, usando su carisma para ascender al poder y manipulando a sus seguidores para mantenerlo, sin mostrar empatía por aquellos a los que perjudican en el proceso. Un caso más cotidiano podría ser el de un jefe que se apropia del trabajo de sus subordinados, narcisismo, miente para encubrir sus errores, maquiavelismo, y no muestra remordimiento cuando alguien es despedido injustamente, psicopatía. Este tipo de persona no busca hacer el mal por el simple hecho de hacerlo, sino que su comportamiento está impulsado por una combinación de ambición, ego y una incapacidad para conectar con el sufrimiento ajeno. El problema con la tríada oscura es que sus miembros no siempre son fáciles de identificar. A menudo son personas exitosas, atractivas y aparentemente seguras de sí mismas. Su carisma es una herramienta, su confianza es una máscara y su aparente bondad es un anzuelo. Se les puede encontrar en cualquier ámbito de la vida, y su presencia tiene el poder de erosionar la moralidad, la confianza y el bienestar de quienes los rodean. El estudio de la tríada oscura no busca demonizar a las personas, sino más bien comprender los mecanismos psicológicos que subyacen a la falta de empatía, la manipulación y la explotación. Es un espejo en el que podemos ver reflejada la maldad que existe no solo en los grandes villanos de la historia, sino también en las interacciones más pequeñas y cotidianas. Reconocer estos rasgos es el primer paso para protegernos y para entender mejor la complejidad de la psique humana. El gaslighting, el robo silencioso de la realidad. Imagina un mundo en el que tu memoria, tus percepciones y tus sentimientos son constantemente cuestionados. Donde lo que viste no es lo que realmente viste, y lo que sentiste es una exageración o un invento.
A esto se le llama gaslighting, una forma de abuso psicológico en la que un manipulador hace que la víctima cuestione su propia sanidad mental. Su objetivo no es solo controlarla, sino desmantelar su sentido de la realidad, dejándola vulnerable y dependiente de la persona que la está abusando. El término proviene de la obra de teatro de 1938, Gaslight, y de su posterior adaptación cinematográfica. En la historia, el marido manipula a su esposa para que crea que está loca, bajando sutilmente las luces de gas de la casa y haciéndole creer que lo está imaginando. Este es un ejemplo perfecto de cómo funciona el gaslighting, un cambio sutil en el entorno o en la información, seguido de una negación rotunda cuando la víctima lo señala. El gaslighting comienza con pequeñas mentiras y negaciones. El abusador puede decir, yo nunca dije eso, o eso no pasó así. Al principio, la víctima puede ignorarlo o pensar que simplemente ha habido un malentendido. Pero a medida que el comportamiento se repite, la víctima comienza a dudar de sí misma. Empieza a pensar que tal vez su memoria es defectuosa o que está malinterpretando las cosas. Es una erosión gradual y silenciosa de la confianza en uno mismo. A medida que el gaslighting progresa, el abusador puede comenzar a cuestionar los sentimientos de la víctima. Estás siendo demasiado sensible, estás exagerando, o no hay razón para que te sientas así. De esta manera, el abusador invalida la experiencia emocional de la víctima, haciendo que se sienta avergonzada o culpable por sus propios sentimientos. Esto crea una situación en la que la víctima empieza a autocensurarse, temiendo la reacción del manipulador. Una de las tácticas más efectivas del gaslighting es la de confrontar a la víctima con su propia supuesta locura. El manipulador puede decir cosas como, estás perdiendo la cabeza, necesitas ayuda, o todo el mundo piensa que estás loco. Estas frases, dichas con autoridad y convicción, pueden ser devastadoras para la psique de la víctima, que ya está debilitada por las constantes dudas. El gaslighting también puede manifestarse a través de la negación de la realidad de la víctima en público. El abusador puede contar una historia distorsionada de un evento frente a otras personas, y cuando la víctima intenta corregirlo, el abusador la ridiculiza, diciendo, ahí va otra vez con sus fantasías. Esto aísla a la víctima y hace que otras personas duden de su credibilidad, lo que fortalece el control del abusador. El impacto del gaslighting en la salud mental es profundo. Las víctimas a menudo experimentan ansiedad, depresión, baja autoestima y una sensación de desorientación. Se sienten atrapadas en una prisión mental en la que no pueden confiar en sus propios pensamientos o sentimientos. Su realidad se convierte en un terreno movedizo, y la única ancla que les queda es la del abusador. Un ejemplo cotidiano podría ser el de una pareja donde uno de los cónyuges constantemente borra los mensajes de texto de su teléfono, y cuando su pareja lo confronta, niega rotundamente haberlo hecho, argumentando que la otra persona está paranoica. Esta táctica se repite una y otra vez, hasta que la víctima comienza a dudar de sí misma y se convence de que su pareja es inocente y que ella es la que tiene un problema de confianza. Otro ejemplo podría ser en el ámbito laboral, donde un jefe niega haber dado una instrucción clara a un empleado y luego lo despide por no haberla seguido. Cuando el empleado intenta defenderse, el jefe lo humilla delante de sus compañeros, sugiriendo que el empleado no está a la altura de las circunstancias. El empleado, ya de por sí inseguro, termina por aceptar la culpa. La clave para resistir el gaslighting es confiar en la propia percepción. Sin embargo, esto es más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando la manipulación ha sido prolongada. Mantener un diario de eventos, buscar el apoyo de amigos de confianza o terapeutas, y establecer límites claros con el abusador son pasos cruciales para recuperar la autonomía y la sanidad mental. En última instancia, el gaslighting es una forma de violencia psicológica que busca borrar la identidad de la víctima. Es el robo de la realidad, un crimen silencioso que se comete en la mente de la persona. Reconocer sus signos es el primer paso para poder liberarse de sus garras y reconstruir la confianza en uno mismo. La seducción narcisista, el anzuelo del amor bombardeado. El amor, en sus primeras etapas, a menudo se siente como una explosión de emociones, un torbellino de atención y afecto. Pero cuando esta explosión se vuelve desproporcionada, intensa y repentina, podríamos estar ante lo que se conoce como bombardeo de amor, una táctica de seducción narcisista. No es un amor genuino, sino una herramienta de manipulación para crear una conexión emocional falsa y una dependencia inmediata.
El bombardeo de amor es un asalto a los sentidos. El narcisista inunda a la víctima con mensajes de texto, llamadas, regalos, promesas de futuro y declaraciones de amor profundas y prematuras. Eres mi alma gemela, nunca he conocido a nadie como tú, he esperado toda mi vida para encontrarte. Estas frases, aunque seductoras, son el anzuelo. No son el resultado de una conexión real y gradual, sino de una estrategia calculada para desarmar a la víctima y hacerla caer en un estado de euforia. El narcisista es un maestro en la lectura de las necesidades emocionales de su víctima. Sabe intuitivamente qué es lo que le falta a la persona: validación, seguridad, atención, amor incondicional. Luego, se presenta como la encarnación perfecta de todas esas cosas. La víctima, hambrienta de esa conexión, se siente comprendida y vista de una manera que nunca antes había experimentado. La relación avanza a una velocidad vertiginosa, saltándose las etapas naturales de conocimiento mutuo. Esta intensidad crea una burbuja, un mundo a dos en el que el narcisista es el centro del universo. El bombardeo de amor a menudo incluye el aislamiento sutil de la víctima de sus amigos y familiares. El narcisista puede decir: nadie te entiende como yo, tus amigos no son buenos para ti, o prefiero pasar todo mi tiempo contigo. De esta manera, el narcisista se asegura de que sea la única fuente de validación y afecto, reforzando la dependencia emocional. Pero el bombardeo de amor no puede durar para siempre. Una vez que el narcisista siente que tiene a la víctima enganchada, la fase de devaluación comienza. Las llamadas se vuelven menos frecuentes, los mensajes de texto se secan, los elogios se convierten en críticas. El narcisista empieza a señalar los defectos de la víctima, haciéndola sentir que ya no es tan perfecta como la hizo creer al principio. Este cambio brusco es desorientador y doloroso para la víctima. La víctima, confundida y desesperada por volver a la fase de bombardeo de amor, hará cualquier cosa para complacer al narcisista. Intentará ser más perfecta, más atenta, más complaciente. Es un ciclo de refuerzo intermitente, donde la víctima se esfuerza por recuperar esa euforia inicial, sin saber que esa euforia nunca fue real, sino una herramienta de manipulación. Un ejemplo de la vida real podría ser una persona que, tras una ruptura dolorosa, conoce a alguien que la inunda de atenciones. Le compra regalos caros, la lleva de viaje, le dice que la ama al cabo de una semana. La víctima, vulnerable, se siente por fin amada y valiosa. Sin embargo, una vez que la relación se consolida, el narcisista comienza a criticar su forma de vestir, sus amigos y sus pasatiempos. La víctima, que una vez fue el centro de su universo, ahora se siente invisible e inadecuada. Este tipo de manipulación es particularmente insidiosa porque se disfraza de amor. La víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada porque las acciones del narcisista, al principio, se sienten como un sueño hecho realidad. Es una técnica que se aprovecha de las vulnerabilidades emocionales de una persona, ofreciendo una solución falsa a sus problemas más profundos. La salida de este ciclo es dolorosa, ya que implica aceptar que el amor que se experimentó nunca fue real. El bombardeo de amor es una ilusión, una fachada que el narcisista construye para obtener lo que quiere: admiración, control y poder. Reconocer esta táctica es fundamental para protegerse y para no caer en las garras de una relación que, en lugar de nutrir, destruye. El maquiavelismo sutil, estrategias de control invisible. El término maquiavelismo evoca imágenes de intrigas palaciegas y conspiraciones políticas. Sin embargo, su manifestación en la vida cotidiana es mucho más sutil y a menudo más peligrosa. No se trata de puñales en la espalda, sino de una red invisible de manipulación y control que opera bajo la superficie. El maquiavélico sutil es un maestro de las estrategias psicológicas, alguien que utiliza la inteligencia emocional, no para empatizar, sino para explotar. La base del maquiavelismo es la visión de que las personas son herramientas para alcanzar un fin. El individuo maquiavélico no tiene apego emocional a las personas, su valor se mide por su utilidad. Este es un punto crucial, no se trata de una agresión abierta, sino de una frialdad calculada. El maquiavélico puede ser encantador, amistoso y cooperativo, siempre y cuando estas acciones sirvan a sus intereses. Una vez que ya no eres útil, eres descartado. Una de las tácticas más comunes es la creación de deuda emocional. El maquiavélico puede hacer favores, ofrecer ayuda o dar regalos, no por generosidad,
sino para que la otra persona se sienta en la obligación de devolverle el favor. De esta manera, el maquiavélico construye una red de obligaciones que puede cobrar en cualquier momento. Esto es particularmente efectivo en entornos laborales, donde la ayuda del maquiavélico puede parecer un acto de bondad, pero en realidad es una inversión estratégica. Otra estrategia clave es la diseminación de información selectiva. El maquiavélico es un maestro de la comunicación. Sabe qué decir, a quién decírselo y cuándo decírselo para crear divisiones, malentendidos o conflictos que beneficien sus propios intereses. Puede mentir por omisión, distorsionar la verdad o simplemente sembrar la duda en la mente de los demás. Esta información se usa como un arma, una forma de controlar la percepción de los demás sobre una situación o una persona. El maquiavélico también es un experto en el manejo de la impresión. Sabe exactamente qué máscara ponerse en cada situación. Con un superior, puede ser deferente y halagador. Con un subordinado, puede ser autoritario y exigente. Con un igual, puede ser amigable y cooperativo. Cada interacción es una performance, un acto cuidadosamente orquestado para asegurar que la percepción de los demás sobre él sea positiva y útil para sus fines. Un ejemplo histórico de maquiavelismo sutil podría ser el de Richelieu, el cardenal que, aunque no era el rey, controlaba Francia desde las sombras. Utilizaba la intriga, la manipulación de la información y la creación de alianzas estratégicas para consolidar el poder de la monarquía, y por extensión, el suyo propio. Sus acciones no siempre fueron abiertas, pero su control era innegable. En el ámbito más personal, un amigo maquiavélico podría alentar a su pareja a dejar a sus otros amigos, diciendo que no son una buena influencia, pero en realidad lo hace para aislar a su pareja y tenerla para sí mismo. Cuando la pareja ya no tiene a nadie más, se vuelve completamente dependiente de él. El maquiavélico ha logrado su objetivo sin levantar sospechas, usando la amistad como un velo. El peligro del maquiavelismo sutil radica en su invisibilidad. Las víctimas a menudo no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que es demasiado tarde. Las tácticas no son violentas, sino que operan en un nivel psicológico. Es una guerra fría en la que las batallas se libran en las mentes y las emociones de las personas. La forma de defenderse del maquiavelismo es la vigilancia. Es importante prestar atención no solo a lo que se dice, sino a los motivos detrás de las acciones. La generosidad que parece demasiado buena para ser verdad, la información que parece demasiado conveniente, las promesas que no se cumplen. El maquiavélico sutil es un actor, y la clave para desarmarlo es ver la obra en lugar del personaje. La psicopatía encubierta, el depredador disfrazado de amigo. Cuando pensamos en psicópatas, a menudo imaginamos a asesinos en serie de películas de terror o a sociópatas carismáticos y violentos. Sin embargo, la realidad de la psicopatía encubierta es mucho más sutil y perturbadora. El psicópata encubierto no es un monstruo que vive en las sombras, sino a menudo un amigo, un compañero de trabajo o un miembro de la familia. Es un depredador social que usa un disfraz de normalidad y encanto para camuflar su falta de empatía y su naturaleza explotadora. El psicópata encubierto se diferencia del psicópata clásico en que no exhibe la impulsividad extrema o la criminalidad abierta. En cambio, su patología se manifiesta en un desprecio silencioso por los derechos y los sentimientos de los demás, un ego grandioso y una frialdad emocional que está cuidadosamente ocultada. Son expertos en la manipulación emocional, utilizando tácticas como la victimización, la proyección y la creación de caos para controlar a los demás. Una de las características más desconcertantes del psicópata encubierto es su habilidad para parecer normal y hasta admirable. Pueden ser voluntarios en una organización benéfica, miembros respetados de la comunidad o líderes espirituales. Su encanto es superficial, pero efectivo. Saben qué decir para ganarse la confianza de la gente, y su aparente bondad es una máscara que usan para obtener lo que quieren. Detrás de esta fachada de amabilidad, sin embargo, se esconde una profunda indiferencia por el sufrimiento ajeno. El psicópata encubierto puede escuchar a alguien contar una historia trágica y, en lugar de sentir empatía, solo se pregunta cómo puede usar esa información en su beneficio. No es que no entiendan el dolor, sino que simplemente no lo sienten. Las emociones de los demás son un código que han aprendido a descifrar para poder manipularlos. La forma en que el psicópata encubierto opera es a través de la victimización.
En lugar de ser el agresor abierto, se presenta a sí mismo como la víctima de las circunstancias, de la maldad de los demás o de la incomprensión. Esto es una herramienta poderosa para obtener simpatía y para desviar la culpa de sus propias acciones. Si alguien lo confronta por su comportamiento, el psicópata encubierto se pondrá a la defensiva, acusando a la otra persona de ser cruel o injusta. El caso de Ted Bundy, por ejemplo, aunque fue un asesino en serie, exhibió muchas de las características de la psicopatía encubierta. Era un hombre atractivo, carismático y aparentemente normal. Usaba su encanto para ganarse la confianza de sus víctimas y de las personas a su alrededor. Solo cuando se quitaba la máscara se revelaba el monstruo que había debajo. Aunque este es un ejemplo extremo, ilustra cómo la apariencia de normalidad es una herramienta poderosa para el psicópata. Un ejemplo más cotidiano podría ser el de un compañero de trabajo que se apropia del trabajo de otro, y cuando es confrontado, se hace la víctima, diciendo que él está siendo perseguido y que la otra persona está intentando sabotearlo. O un amigo que pide dinero prestado una y otra vez sin intención de devolverlo, usando historias tristes y conmovedoras para manipular a sus amigos para que le presten más. El peligro de la psicopatía encubierta es que las víctimas a menudo no se dan cuenta de que están en una relación de abuso hasta que es demasiado tarde. El psicópata encubierto no usa la fuerza, sino la manipulación emocional. Erosiona la autoestima de la víctima, la aísla de sus seres queridos y la hace dudar de su propia sanidad mental. La única forma de defenderse de la psicopatía encubierta es reconocer los signos. La falta de empatía, la victimización constante, la mentira patológica y la falta de responsabilidad son señales de alerta. El psicópata encubierto no cambia, no se arrepiente y no siente culpa. La única forma de protegerse es alejarse de él y no permitir que su oscuridad se extienda a tu vida. El efecto Lucifer, cuando la bondad se pone un rostro oscuro. El ser humano es a menudo visto como una criatura de bien, pero, ¿qué sucede cuando la bondad se ve corrompida por las circunstancias? El efecto Lucifer es un concepto psicológico que explora cómo las personas, incluso las más normales y decentes, pueden ser inducidas a cometer actos de maldad. No se trata de una maldad innata, sino de una maldad situacional, donde las fuerzas externas tienen el poder de transformar el comportamiento humano. Este término fue acuñado por el psicólogo Philip Zimbardo, basándose en su famoso experimento de la cárcel de Stanford en 1971. En el experimento, un grupo de estudiantes universitarios, todos ellos jóvenes mentalmente sanos, fueron asignados al azar para ser guardias o prisioneros en un entorno simulado de prisión. Lo que comenzó como un juego inocente se convirtió rápidamente en un descenso a la crueldad. Los guardias, investidos de autoridad, comenzaron a abusar psicológicamente de los prisioneros, quienes, a su vez, se volvieron pasivos y deprimidos. El experimento tuvo que ser suspendido en solo 6 días. El efecto Lucifer, entonces, no es una explicación del mal, sino una exploración de los mecanismos que lo posibilitan. Se trata de cómo las personas decentes pueden hacer cosas indecentes cuando son expuestas a ciertas condiciones, la desindividualización, donde la identidad personal se difumina y la responsabilidad se diluye, la obediencia a la autoridad, donde las personas son más propensas a seguir órdenes de una figura de autoridad, incluso si son inmorales, y la deshumanización, donde se ve a los demás como menos que humanos, lo que facilita el trato cruel. Un ejemplo histórico que Zimbardo a menudo utiliza para ilustrar este efecto es el de la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Soldados estadounidenses, jóvenes y en su mayoría sin antecedentes de violencia, fueron expuestos a un entorno de guerra, donde la autoridad era la norma y los prisioneros eran vistos como el enemigo. Esto, combinado con una falta de supervisión y un código moral que se había desdibujado, llevó a que algunos de estos soldados cometieran actos de tortura y humillación contra los prisioneros iraquíes. El efecto no se limita a situaciones extremas como las cárceles o las guerras. También se puede ver en el bullying en las escuelas, donde un niño que normalmente es bondadoso puede participar en el acoso a otro bajo la presión del grupo. O en el lugar de trabajo, donde un empleado honesto puede empezar a mentir o a hacer trampas si ve que los demás lo hacen y es recompensado por ello. La lección principal del efecto Lucifer es que el mal no es una cualidad inherente a las personas, sino una elección que se toma bajo ciertas circunstancias. Las personas pueden ser buenas o malas dependiendo del entorno en el que se encuentren. El entorno tiene el poder de moldear el comportamiento, y la bondad, como la maldad, no es un estado fijo.
La conciencia de este efecto es crucial. Nos obliga a mirar más allá de la moralidad individual y a examinar las estructuras y los sistemas que pueden fomentar la crueldad. Nos enseña que la mejor defensa contra el mal no es la bondad inherente, sino la vigilancia constante de las condiciones que pueden corromperla. El efecto Lucifer es una advertencia, un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal es a menudo delgada y permeable. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el mal y a ser conscientes de las fuerzas que nos rodean. Nos desafía a ser guardianes de nuestra propia moralidad y a no permitir que las circunstancias nos conviertan en algo que no somos. Es una llamada a la responsabilidad, no solo por nuestras acciones, sino también por los entornos en los que nos movemos. La técnica de la gota china psicológica, tortura emocional lenta. El concepto de tortura a menudo nos remite a imágenes de violencia física. Sin embargo, existe una forma de tormento mucho más insidiosa y difícil de detectar, una que opera en la mente de la víctima de manera lenta pero implacable, la técnica de la gota china psicológica. Al igual que la tortura física de la gota de agua que cae constantemente sobre la frente, este tipo de abuso emocional se basa en la repetición constante de pequeñas agresiones, humillaciones y microtraumas que, con el tiempo, erosionan la psique de la víctima. Esta técnica no se trata de grandes actos de crueldad, sino de un goteo incesante de comentarios despectivos, de sarcasmo, de críticas sutiles, de desprecios, de silencios punitivos y de comportamientos pasivo-agresivos. El agresor no levanta la voz, no golpea, no amenaza abiertamente, pero la víctima se siente constantemente bajo un ataque psicológico, sin poder identificar el origen exacto del dolor. La falta de un evento traumático único y claro hace que la víctima se sienta loca por su propio sufrimiento. Un ejemplo de esta técnica podría ser una pareja donde uno de los cónyuges constantemente hace comentarios sarcásticos sobre el peso del otro, disimulándolos como bromas. No te comas todo eso, o vas a explotar, dice con una sonrisa, pero la víctima siente la punzada. O en el trabajo, un jefe que constantemente da críticas veladas en reuniones, sin nunca decir directamente que el trabajo de un empleado es malo, pero socavando su confianza con cada comentario. Lo que hace que la técnica de la gota china sea tan dañina es que el agresor casi siempre puede justificar su comportamiento. Era solo una broma, estás siendo demasiado sensible, solo estoy tratando de ayudarte. Estas respuestas invalidan los sentimientos de la víctima y la hacen sentir que su reacción es desproporcionada. El agresor no solo causa el dolor, sino que también controla la narrativa de la situación, dejando a la víctima sin la posibilidad de defenderse. El efecto acumulativo de estos pequeños abusos es devastador. La víctima, que al principio puede haber tenido una buena autoestima, comienza a internalizar las críticas del agresor. Empieza a dudar de sus propias habilidades, de su atractivo, de su valía. La constante invalidación de sus sentimientos hace que se sienta sola y alienada. La ansiedad, la depresión y el estrés crónico son consecuencias comunes de este tipo de abuso. En el ámbito histórico, podríamos ver esta técnica en la forma en que los regímenes totalitarios utilizan la propaganda. No es un gran acto de tiranía de la noche a la mañana, sino un goteo constante de mentiras, de desinformación y de demonización del enemigo. A través de la repetición, la gente empieza a creer las mentiras, a desconfiar de sus propios vecinos y a aceptar la crueldad como algo normal. La gota china psicológica es una forma de control. El agresor, al erosionar la autoestima y la confianza de la víctima, la hace más dependiente de él. La víctima se aferra al agresor, esperando su aprobación, su validación, su amor, que son dados de manera intermitente, lo que refuerza el ciclo de abuso. Es un juego de poder en el que el agresor siempre gana. Reconocer esta técnica es crucial para poder liberarse de ella. Es importante prestar atención no solo a los grandes conflictos, sino también a los pequeños momentos de incomodidad. El sentimiento de ser constantemente menospreciado, de ser juzgado, de ser invalidado. Es importante confiar en ese sentimiento y no permitir que el agresor te convenza de que estás loco. La disonancia cognitiva inducida, prisión mental voluntaria. Nuestra mente busca la coherencia. Cuando nuestras creencias, valores y comportamientos no están alineados, experimentamos una tensión interna a la que llamamos disonancia cognitiva. Es una sensación de incomodidad que nos motiva a cambiar algo para restaurar el equilibrio. Sin embargo, en manos de un manipulador,
esta disonancia puede ser inducida y usada para crear una prisión mental en la que la víctima, de manera voluntaria, se convierte en su propio carcelero. La disonancia cognitiva inducida es una táctica de manipulación en la que el manipulador empuja a la víctima a hacer algo que va en contra de sus propios valores. Una vez que la víctima ha cometido la acción, experimenta una fuerte disonancia: soy una buena persona, pero acabo de hacer algo malo. Para resolver esta tensión, la víctima tiene dos opciones: reconocer que hizo algo malo y sentir culpa, o justificar la acción, cambiando sus valores para que se alineen con su comportamiento. La mayoría de las veces, la gente elige la segunda opción. Un ejemplo clásico es el del culto. Los líderes de culto a menudo exigen a sus seguidores que hagan cosas que van en contra de sus valores originales, como donar todo su dinero, cortar lazos con sus familias o cometer actos ilegales. Al principio, los seguidores pueden sentirse incómodos con estas acciones. Pero una vez que las han realizado, justifican su comportamiento, convenciéndose de que su líder es un genio y que sus acciones son por un bien mayor. De esta manera, el manipulador no tiene que mantener el control por la fuerza, los seguidores se controlan a sí mismos. Otro ejemplo podría ser en una relación de abuso. El abusador puede persuadir a la víctima a mentir a sus amigos o a su familia para cubrir su comportamiento. La víctima, que se considera a sí misma una persona honesta, se enfrenta a una disonancia: soy honesta, pero acabo de mentir por mi pareja. Para resolver esto, la víctima justifica su mentira: mi pareja me necesita, lo hice para proteger nuestra relación. Esta justificación es el primer paso para aceptar un comportamiento abusivo. La disonancia cognitiva inducida es un proceso de lavado de cerebro gradual. El manipulador comienza con pequeñas demandas que apenas desafían los valores de la víctima. Luego, las demandas se vuelven más y más grandes. Con cada justificación que la víctima hace, su mente se vuelve más susceptible a la siguiente manipulación. Es una escalera de escaleras que la víctima sube por su propia voluntad, sin darse cuenta de que cada paso la aleja más de su yo original. El psicólogo Leon Festinge, quien propuso la teoría de la disonancia cognitiva, la demostró en un famoso experimento. A los participantes se les pidió que realizaran una tarea aburrida. Luego se les pagó para que le mintieran a otro participante, diciéndole que la tarea era interesante. A un grupo se le pagó 1 peso, y a otro se le pagó 20 pesos. Sorprendentemente, el grupo que recibió 1 peso justificó su mentira, convenciéndose a sí mismos de que la tarea no era tan aburrida. El grupo que recibió 20 pesos no lo hizo, ya que su mentira se justificaba por el dinero. Esto demuestra que cuanto menor es la justificación externa, mayor es la justificación interna. La disonancia cognitiva inducida es una forma de control invisible. No se trata de obligar a alguien a hacer algo, sino de persuadirlo para que lo haga por sí mismo y luego se convenza de que era la decisión correcta. La víctima se convierte en su propio opresor, y la liberación se vuelve casi imposible, ya que la víctima no se da cuenta de que está atrapada. Para resistir este tipo de manipulación, es crucial ser consciente de nuestros propios valores. Cuando nos enfrentamos a una situación en la que tenemos que hacer algo que va en contra de lo que creemos, debemos detenernos y preguntarnos por qué lo estamos haciendo. La clave es no justificar el comportamiento, sino reconocer el conflicto y tomar la decisión de actuar de acuerdo con lo que realmente somos. El anzuelo de la escasez: manipulación a través del miedo a perder. El ser humano, por naturaleza, valora más aquello que es difícil de obtener o que está a punto de perder. Este principio psicológico, conocido como el anzuelo de la escasez, es una herramienta poderosa en manos de los manipuladores. No se trata de escasez real, sino de la creación de una escasez percibida, una ilusión de que una oportunidad, una persona o un objeto es raro y limitado, lo que nos impulsa a actuar de manera impulsiva para evitar perderlo. La escasez percibida genera una sensación de urgencia y miedo. Nos hace pensar: si no lo tengo ahora, lo perderé para siempre. Esta sensación anula el pensamiento racional y nos empuja a tomar decisiones impulsivas que de otra manera no haríamos. En el marketing, esto se ve en tácticas como: solo quedan 5 unidades, oferta por tiempo limitado, o última oportunidad. No importa si la escasez es real, lo que importa es que la percibamos como tal. En las relaciones personales, el anzuelo de la escasez se usa para manipular a una pareja, un amigo o un familiar.
Un manipulador puede sugerir que su amor o su amistad es algo raro y valioso, algo que la víctima no encontrará en ninguna otra parte. Nadie te querrá como yo, tus amigos no son de verdad, yo soy el único que te entiende. Esta es la primera etapa de la escasez, la creación de la ilusión de que el amor o la amistad es una mercancía limitada. Una vez que la víctima cree que la relación es algo único y especial, el manipulador puede empezar a usar la amenaza de retirarla. Pueden crear una distancia emocional, dejar de comunicarse o sugerir que hay otras personas interesadas en ellos. Esto genera en la víctima un miedo a perder la relación, lo que la impulsa a hacer lo que sea para mantenerla. La víctima se vuelve más complaciente, más obediente y más desesperada por la aprobación del manipulador. Un ejemplo clásico es el del novio o novia que coquetea con otras personas en las redes sociales para generar celos en su pareja. No es que el manipulador realmente quiera estar con otra persona, sino que quiere que su pareja sienta la amenaza de perderlo, lo que la hace más dependiente y sumisa. El manipulador crea una escasez de atención y afecto, y la pareja, por miedo a perder lo que tiene, hace todo lo posible para recuperarla. Históricamente, los regímenes totalitarios han utilizado la escasez de información para controlar a sus poblaciones. Al limitar el acceso a la verdad y a las noticias, crearon una escasez de conocimiento, lo que hizo que la gente valorara más la información que recibían del gobierno, sin importar si era propaganda. La gente tenía miedo de no saber, lo que los hacía más susceptibles a la desinformación. La clave para resistir el anzuelo de la escasez es la conciencia. Cuando sentimos la presión de actuar de manera impulsiva, debemos detenernos y preguntarnos si la escasez es real o si es una táctica de manipulación. Es importante recordar que el amor y la amistad genuinos no son mercancías limitadas. No se dan a través de la amenaza de ser retirados, sino que se basan en el respeto, la confianza y la libertad. El triángulo dramático: víctima, salvador y perseguidor. Las relaciones humanas, incluso las más saludables, a menudo tienen momentos de tensión. Pero en las relaciones disfuncionales, estas tensiones pueden manifestarse en un patrón de interacción destructivo y repetitivo conocido como el triángulo dramático de Karpman. En este triángulo, tres roles se entrelazan de forma tóxica: la víctima, el salvador y el perseguidor. Una vez que se entra en este ciclo, las personas se quedan atrapadas, intercambiando roles de manera continua y sin poder resolver sus conflictos de una manera saludable. La víctima es el rol de alguien que se siente indefenso, impotente y necesitado. Cree que no puede resolver sus propios problemas y que necesita a alguien que la salve. La víctima se queja constantemente de sus problemas, pero no toma ninguna acción para resolverlos. Este rol le permite evadir la responsabilidad y recibir la compasión y la atención de los demás. La frase de la víctima es: pobre de mí. El salvador es la persona que se siente obligada a ayudar a la víctima. Cree que su misión es rescatar a la víctima de sus problemas, sin importar si la víctima lo ha pedido o no. El salvador se siente bien consigo mismo al ayudar, ya que esto le da un sentido de propósito y superioridad moral. Sin embargo, en realidad, el salvador no ayuda a la víctima a ser independiente, sino que la mantiene en su rol de indefensa. La frase del salvador es: déjame ayudarte. El perseguidor es el rol de alguien que culpa, critica y controla a la víctima y al salvador. El perseguidor se siente superior y se dedica a señalar los defectos y errores de los demás. Su objetivo es mantener a la víctima en su lugar y castigar a aquellos que no cumplen con sus expectativas. El perseguidor a menudo se justifica con la idea de que está diciendo la verdad o siendo realista, pero en realidad su objetivo es ejercer poder y control. La frase del perseguidor es: es todo tu culpa. La dinámica del triángulo es que los roles no son fijos. El salvador, frustrado por la falta de progreso de la víctima, puede convertirse en perseguidor. La víctima, cansada de ser controlada por el perseguidor, puede cambiar su rol a perseguidor. El perseguidor, cuando se siente solo o culpable, puede convertirse en víctima. El ciclo es interminable y doloroso para todos los involucrados. Un ejemplo de la vida real podría ser el de una pareja donde uno de los miembros, la víctima, se queja constantemente de su trabajo. El otro miembro, el salvador, le da consejos y trata de animarlo. Pero cuando el salvador se cansa de que la víctima no haga nada para cambiar su situación, se convierte en el perseguidor, criticándola por su inacción.
En ese momento, la víctima puede defenderse y convertirse en perseguidora, acusando a su pareja de ser cruel. El triángulo dramático es una trampa psicológica porque nadie en él está asumiendo la responsabilidad de sus propios sentimientos. La víctima no toma responsabilidad por su vida, el salvador no toma responsabilidad por sus propias necesidades, y el perseguidor no toma responsabilidad por su ira. En cambio, todos se culpan mutuamente y se refuerzan en sus roles disfuncionales. Para salir del triángulo, es crucial reconocer en qué rol nos encontramos y, en lugar de actuar en él, tomar una acción diferente. La víctima debe tomar responsabilidad por sus problemas. El salvador debe dejar de rescatar y en lugar de eso, ofrecer apoyo de una manera que empodere. El perseguidor debe dejar de culpar y en su lugar, expresar sus necesidades y frustraciones de una manera constructiva. Solo así se puede romper el ciclo y crear relaciones sanas. La inoculación de la duda, la semilla del desarraigo. En el arte de la manipulación, una de las tácticas más insidiosas no es la mentira directa, sino la siembra de la duda. La inoculación de la duda es el proceso de introducir sutilmente la incertidumbre en la mente de una persona sobre sus propias creencias, sus relaciones o su sentido de la realidad. No se trata de convencer a alguien de una mentira, sino de hacer que la verdad se sienta como algo inestable, como un terreno movedizo sobre el que ya no puede confiar. Esta táctica se inspira en el concepto de la teoría de la inoculación, que sugiere que si exponemos a las personas a argumentos débiles contra sus propias creencias, podrán desarrollar una resistencia a argumentos más fuertes en el futuro. Sin embargo, en la psicología oscura, este concepto se invierte, se usan dudas pequeñas y sutiles para erosionar la confianza de la víctima en sus propias certezas. Es como la gota que perfora la piedra, no por su fuerza, sino por su persistencia. La inoculación de la duda comienza con preguntas sutiles y comentarios casuales. Un manipulador puede preguntar a una persona sobre su pareja: ¿estás seguro de que te respeta? ¿No crees que te está usando? O puede dudar de las intenciones de un amigo: parece que solo te busca cuando te necesita. Estas preguntas, aunque pueden parecer inocentes, se quedan en la mente de la víctima y germinan, sembrando la semilla de la desconfianza. El manipulador no necesita dar pruebas o argumentos sólidos, solo necesita hacer que la víctima se pregunte a sí misma. Una vez que la duda ha sido plantada, la víctima se convierte en su propio inquisidor, buscando pruebas de la traición o la maldad donde no las hay. La víctima comienza a interpretar las acciones de su pareja o amigo a través del lente de la duda, buscando señales de que la manipulación es verdad. Un ejemplo histórico de esta técnica se puede ver en la forma en que el régimen nazi inoculó la duda en la mente de la población alemana sobre los judíos. No comenzaron con la idea de la aniquilación, sino con la siembra de dudas sobre su lealtad, su pureza y su valor. A través de la propaganda sutil, se plantaron las semillas de la desconfianza, lo que con el tiempo permitió que la población aceptara un trato inhumano hacia ellos. En un entorno más personal, un manipulador puede usar la inoculación de la duda para aislar a una víctima de su red de apoyo. Un miembro de la familia, por ejemplo, puede decirle a otro: no confíes en tu pareja, yo sé lo que te digo. Y cuando la víctima se queja de que su pareja no la respeta, el manipulador puede decir: te lo dije. El manipulador se posiciona como el único que tiene la verdad, el único en quien se puede confiar. El resultado de la inoculación de la duda es el desarraigo. La víctima pierde la confianza en sus propias percepciones, en sus relaciones y en su capacidad para tomar decisiones. Se siente sola y desorientada, y se aferra al manipulador como si fuera la única fuente de estabilidad. El manipulador no tiene que hacer un gran trabajo para controlarla, ya que la víctima se ha convencido a sí misma de que necesita a su lado a alguien que le diga que es real y que no lo es. La defensa contra la inoculación de la duda es la confianza en uno mismo y en las relaciones que hemos construido. Es crucial reconocer que la duda que sentimos no proviene de una falta de confianza en los demás, sino de la manipulación de una persona. La mejor manera de contrarrestar esta táctica es validar nuestras propias percepciones, hablar con personas de confianza y no permitir que las palabras de un manipulador se conviertan en nuestra propia verdad. La proyección oscura: culpar a otros por nuestros demonios. La proyección es un mecanismo de defensa psicológico en el que atribuimos a los demás nuestros propios pensamientos, sentimientos o impulsos inaceptables.
En su forma oscura, la proyección oscura es una herramienta de manipulación en la que una persona proyecta sus propios efectos, su toxicidad y su maldad en los demás para evadir la responsabilidad y mantener una imagen de inocencia y bondad. El manipulador que usa la proyección oscura no puede enfrentar sus propios demonios. No puede admitir que es celoso, mentiroso, infiel o cruel. En lugar de enfrentar esta verdad incómoda, proyecta estas cualidades en los demás, acusándolos de ser lo que él mismo es. El manipulador no solo se libera de la culpa, sino que también ataca a la víctima, desestabilizándola y haciéndola dudar de sí misma. Un ejemplo clásico de proyección oscura es el de una pareja infiel que acusa constantemente a su cónyuge de serle infiel. El manipulador, que sabe que está haciendo algo malo, proyecta su culpa y su miedo en la víctima. La víctima, que es fiel, se siente confundida y herida, y puede incluso empezar a dudar de sí misma, preguntándose si está dando algún tipo de señal de que es infiel. Otro ejemplo podría ser el de un jefe que es incompetente y que en lugar de admitir sus errores, acusa a sus subordinados de ser flojos o de cometer errores. El jefe no puede enfrentar su propia falta de habilidad, por lo que proyecta su incompetencia en los demás, haciéndolos sentir culpables por algo que no es su responsabilidad. La proyección oscura es particularmente insidiosa porque la víctima, al ser acusada de algo que no es, entra en un estado de confusión y disonancia. La víctima sabe que no es infiel o incompetente, pero la acusación constante del manipulador la hace dudar de su propia realidad. El manipulador no solo evita la responsabilidad, sino que también inflige un daño psicológico significativo en la víctima. Históricamente, la proyección oscura se ha utilizado en la propaganda para demonizar a un grupo de personas. Por ejemplo, los nazis proyectaron sus propios miedos, su propia crueldad y su propia sed de poder en los judíos, acusándolos de ser el origen de todos los males de Alemania. Al proyectar sus propios demonios en los judíos, pudieron justificar su trato inhumano y convencer a la población de que estaban haciendo algo bueno. La forma de defenderse de la proyección oscura es reconocer que la acusación del manipulador no tiene nada que ver con la víctima, sino con el manipulador mismo. Es crucial no internalizar la culpa o la vergüenza que el manipulador intenta proyectar. La víctima debe recordar quién es y en qué cree, y no permitir que las mentiras de un manipulador se conviertan en su propia verdad. La proyección oscura es una forma de evasión y de ataque. El manipulador evade su propia responsabilidad al culpar a los demás y ataca a la víctima, haciéndola sentir culpable por los propios pecados del manipulador. La única forma de romper este ciclo es negarse a aceptar la culpa que no nos pertenece y confrontar la mentira del manipulador, no desde la defensa, sino desde la afirmación de la propia verdad. La amabilidad arma, el lado oscuro de la cortesía. La amabilidad es una de las virtudes más valoradas de la sociedad. Sin embargo, en manos de un manipulador, la amabilidad puede convertirse en un arma poderosa y sigilosa. La amabilidad arma es el uso de la cortesía, la generosidad y el altruismo como una herramienta de manipulación para controlar, presionar y obtener lo que se desea de los demás. No es una amabilidad genuina, sino una fachada que esconde una intención egoísta y controladora. El manipulador que usa la amabilidad arma es a menudo percibido como una persona maravillosa, generosa y considerada. Hace favores, da regalos, ofrece su ayuda y se muestra como el amigo o pareja perfecto. La víctima, por supuesto, se siente agradecida y afortunada de tener a alguien tan bueno en su vida. Pero detrás de esta fachada de bondad, hay un costo oculto. El objetivo principal de la amabilidad arma es crear una deuda emocional. El manipulador hace favores no porque se preocupe, sino porque quiere que la víctima se sienta en la obligación de devolvérselo. Con cada favor, la deuda crece, y el manipulador puede cobrarla en cualquier momento, pidiéndole a la víctima que haga algo que de otra manera no haría. La víctima, por gratitud y culpa, se siente incapaz de negarse. Un ejemplo de amabilidad arma podría ser el de un amigo que siempre se ofrece a llevarte al aeropuerto, pero luego, cuando le pides un favor que no le gusta, te recuerda todos los favores que ha hecho por ti, haciéndote sentir culpable por negarte. O una pareja que constantemente te compra regalos caros, pero luego te acusa de ser ingrato si no haces lo que ellos quieren. La amabilidad se convierte en una cuerda que te ata, y el manipulador tira de ella cuando lo necesita. La amabilidad arma también se puede usar para socavar la confianza de la víctima en sus propias percepciones. Si la víctima se queja del comportamiento del manipulador, éste puede responder,
después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo agradeces? Esta respuesta hace que la víctima se sienta ingrata e injusta, y la hace dudar de sus propias quejas. El manipulador utiliza su propia bondad como un escudo para evitar cualquier crítica. En el ámbito histórico, se puede ver la amabilidad arma en la forma en que los colonizadores utilizaban la religión y la civilización para justificar su conquista. Ofrecían la salvación y la modernidad a los pueblos nativos, pero a cambio, les robaban sus tierras, sus recursos y su libertad. La amabilidad era la máscara de la opresión, el velo que cubría la crueldad. La forma de protegerse de la amabilidad arma es ser consciente de la diferencia entre la amabilidad genuina y la amabilidad manipuladora. La amabilidad genuina se da sin esperar nada a cambio. La amabilidad manipuladora, en cambio, siempre viene con un costo oculto. Es importante reconocer que no estamos en deuda con nadie por su bondad, y que tenemos el derecho de decir no, sin sentirnos culpables. El grooming psicológico, la cocina lenta del abuso. El término grooming se asocia principalmente con el abuso sexual de menores. Sin embargo, en un sentido más amplio, el grooming psicológico es una técnica de manipulación que se utiliza para preparar a una persona para el abuso o la explotación. Es una cocina lenta, donde el agresor, de manera gradual, construye una relación de confianza y dependencia con la víctima, debilitando sus límites y su autoestima hasta que el abuso se vuelve aceptable o incluso normal. El proceso de grooming psicológico no es un evento único, sino una serie de etapas cuidadosamente orquestadas. Comienza con el acercamiento y la creación de una conexión emocional. El agresor se presenta como una persona encantadora, atenta y comprensiva. Escucha los problemas de la víctima, la valida y la hace sentir especial. En este punto, el agresor puede parecer el amigo, mentor o pareja perfecto, y la víctima se siente profundamente conectada y agradecida. La segunda etapa es la creación de una dependencia emocional. El agresor se convierte en la única fuente de validación y de apoyo de la víctima. Puede aislarla de sus amigos y familiares, haciéndole creer que nadie la entiende como él. La víctima, que ya se siente especial y valorada, se vuelve completamente dependiente de la aprobación del agresor. Su autoestima se basa en lo que el agresor piensa de ella. La tercera etapa es la erosión de los límites personales. Una vez que la víctima está dependiente, el agresor comienza a probar los límites. Pueden ser pequeñas cosas al principio, como hacer un comentario inapropiado que la víctima deja pasar, o una broma de mal gusto. Con cada pequeño límite que la víctima permite que se cruce, los límites se vuelven más y más grandes. La víctima se siente confundida y culpable, pero no puede resistirse por miedo a perder la relación. La última etapa es la normalización del abuso. Una vez que la víctima ha perdido sus límites y su autoestima, el agresor puede comenzar a cometer actos de abuso, ya sean emocionales, financieros o de otro tipo. La víctima, en este punto, puede incluso justificar el comportamiento del agresor, creyendo que se lo merece o que es un acto de amor. El abuso se ha convertido en una parte normal y aceptable de la relación. Un ejemplo de grooming psicológico podría ser un líder de culto que, a través de la atención y la validación, atrae a jóvenes a su grupo. Una vez que están dentro, los aísla de sus familias y les hace creer que el líder es el único que puede darles la salvación. A medida que los seguidores se vuelven más dependientes, el líder puede comenzar a abusar de ellos de varias maneras, y los seguidores lo aceptan como parte de la purificación espiritual. El peligro del grooming psicológico es que no se siente como abuso. Se siente como amor, como amistad, como guía. La víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada hasta que ya es demasiado tarde, y su propia identidad ha sido erosionada. Es una forma de violencia que no deja moretones físicos, pero que deja cicatrices profundas en la psique. La forma de protegerse del grooming psicológico es ser consciente de la rapidez con la que se desarrolla una relación. Si alguien te inunda de atención, te aísla de tus seres queridos y te pide que hagas cosas que van en contra de tus valores, es una señal de alerta. Es crucial mantener tus propios límites, confiar en tus instintos y buscar el apoyo de personas de confianza. La ilusión de alternativas, elegir sin realmente elegir. La libertad de elección es uno de los pilares de la autonomía. Sin embargo, en la psicología oscura, la libertad puede ser un espejismo.
La ilusión de alternativas es una técnica de manipulación en la que un manipulador le da a la víctima una serie de opciones, pero todas ellas conducen al mismo resultado deseado por el manipulador. La víctima cree que está tomando una decisión libre, pero en realidad, todas sus elecciones han sido predeterminadas. El manipulador que usa esta táctica no le da a la víctima una opción real, sino una elección forzada. Por ejemplo, un padre podría preguntar a su hijo, ¿quieres comer brócoli o zanahorias? El niño, que odia ambos vegetales, cree que está eligiendo, pero en realidad, la elección de comer un vegetal ya ha sido tomada por el padre. El padre no le ha dado la opción de no comer ningún vegetal. En un contexto más serio, un líder de culto podría dar a sus seguidores la opción de donar todo su dinero ahora, o donar todo su dinero en un plazo de 3 días. Los seguidores, que se sienten presionados a donar, creen que tienen una opción, pero en realidad, la decisión de donar todo su dinero ya ha sido tomada por el líder. La única libertad que tienen es la de elegir el momento en que lo harán. La ilusión de alternativas es poderosa porque aprovecha la necesidad humana de autonomía. La víctima, al creer que está tomando una decisión, se siente responsable de la elección y, por lo tanto, es menos probable que se resista. La manipulación se vuelve invisible, ya que la víctima se convierte en su propio agente de opresión. Un ejemplo de esta técnica se puede ver en la política. Un líder podría presentar a la gente 2 opciones: apoyar mi proyecto de ley o ver al país caer en el caos. La gente, que no quiere el caos, se siente obligada a apoyar el proyecto de ley. Sin embargo, la opción de no apoyar el proyecto de ley y de no caer en el caos no se les ha dado. La elección de apoyar el proyecto de ley ha sido predeterminada por el líder a través de la manipulación del miedo. En una relación de abuso, el manipulador podría darle a la víctima la opción de dejar a tus amigos o dejarme a mí. La víctima, que no quiere dejar a su pareja, se siente obligada a dejar a sus amigos. Pero la opción de mantener a sus amigos y a su pareja no se le ha dado. La víctima se siente como si hubiera tomado una decisión difícil, pero en realidad, ha sido manipulada para elegir lo que el manipulador quería. Para defenderse de la ilusión de alternativas, es crucial reconocer que la elección que se nos presenta puede ser una trampa. Es importante no aceptar las opciones que se nos dan como las únicas. Debemos tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿hay otras opciones que no me están dando? La clave es no reaccionar impulsivamente y, en su lugar, pensar críticamente sobre las opciones que se nos presentan. La ingeniería de la culpa, convertir el remordimiento en herramienta. La culpa es una de las emociones más poderosas y desagradables que podemos sentir. Es el motor que nos impulsa a corregir nuestros errores y a pedir perdón. Sin embargo, en manos de un manipulador, la culpa puede ser una herramienta para el control. La ingeniería de la culpa es el proceso de crear, exagerar y explotar el sentimiento de culpa en una persona para obtener lo que se desea de ella. No se trata de una culpa legítima, sino de una culpa fabricada y manipulada. El manipulador que usa esta técnica no se disculpa, no se arrepiente y no asume la responsabilidad. En cambio, su objetivo es hacer que la víctima se sienta culpable por algo que no es su culpa, o por algo que es su culpa, pero que ha sido exagerado. La culpa se convierte en una palanca que el manipulador puede usar para obtener obediencia, sumisión y favores. La ingeniería de la culpa a menudo comienza con la inversión de la culpa. El manipulador, que ha hecho algo malo, acusa a la víctima de ser la responsable. Por ejemplo, un cónyuge que es infiel podría culpar a su pareja por su infidelidad, diciendo, si me hubieras prestado más atención, no habría tenido que buscar a alguien más. La víctima, que ya está dolida por la infidelidad, ahora también se siente culpable. Otra táctica es la culpabilidad por el pasado. El manipulador puede recordarle a la víctima errores pasados, incluso si ya han sido perdonados, para que la víctima se sienta en una deuda constante. Después de todo lo que hiciste hace años, ¿así me lo pagas? La víctima se siente atrapada en un ciclo de remordimiento y culpa, y se vuelve más susceptible a las demandas del manipulador. La ingeniería de la culpa también se puede usar para evitar que la víctima se vaya. Si la víctima intenta dejar la relación, el manipulador puede decir, ¿cómo puedes hacerme esto? Me romperás el corazón. La víctima,
que se siente responsable por el bienestar emocional del manipulador, se siente culpable y puede decidir quedarse. El amor y la lealtad se convierten en cadenas que la atan. Un ejemplo histórico de esta técnica se puede ver en la forma en que los dictadores han utilizado la culpa para controlar a sus poblaciones. Al culpar a los ciudadanos por los problemas del país, los dictadores pudieron desviar la atención de sus propias fallas y hacer que la gente se sintiera responsable de corregir los errores del país a través de la lealtad incondicional. En el ámbito personal, un familiar podría usar la ingeniería de la culpa para manipular a otro. Por ejemplo, un padre podría decir a su hijo: no me llames, no me visites, pero no me culpes cuando te necesite. El hijo, que se siente presionado a visitar a sus padres, se siente culpable por no hacerlo y lo hace. El padre ha logrado su objetivo sin tener que pedirlo directamente. La forma de defenderse de la ingeniería de la culpa es reconocer que la culpa que sentimos puede ser fabricada. Es importante cuestionar la fuente de la culpa y si es legítima o no. Debemos recordar que no somos responsables de la felicidad o el bienestar emocional de los demás. Tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones y de vivir nuestras vidas sin sentirnos culpables por ello.